El señor Evald decide fabricar y vender palancas de humo para zurdos como un negocio secundario. La siguiente función muestra el costo promedio en dólares por smoke shifter cuando se producen X smoke shifters. Entonces, tenemos la función de costo promedio, y se nos pide que respondamos varias preguntas. Primero queremos determinar AB12, y completar la oración que explica el significado de esta respuesta. Y se nos pide redondear al centavo más cercano. Entonces, para evaluar AB12, sustituimos 12 por X. Entonces tendríamos 6 veces 12 más 125, dividido por 12. Entonces, esto nos daría 72 más 125, dividido por 12. 72 más 125 es 197. Entonces, tenemos 197 dividido por 12. Y ahora obtendremos nuestra aproximación decimal en la calculadora. 197 dividido por 12 al centavo más cercano. Sería aproximadamente $16.42. Entonces, el costo promedio para producir 12 cambiadores de humo para zurdos es, nuevamente, $16.42. A continuación, se nos pregunta cuántos smoke shifters se deben producir para reducir el costo promedio a $11 cada uno. Entonces, ahora se nos da el costo promedio, o ABX, es igual a 11. Queremos encontrar la entrada del número de smoke shifters que se deben producir. Entonces, ahora sustituiremos 11 por ABX y resolveremos por X. Entonces, tendríamos la ecuación 11 es igual a la cantidad 6X más 125 dividida por X. Entonces, para resolver esta ecuación racional, el primer paso sería borrar las fracciones multiplicando ambos lados de la ecuación por X. Observe en el lado izquierdo, tenemos 11X iguales en el lado derecho. Observe que X sobre X se simplifica a 1, entonces tenemos 6X más 125. Entonces, restamos 6X en ambos lados para resolver X. Entonces, tenemos 5X iguales, esto sería 0, entonces, tenemos 5X iguales a 125 y dividiendo ambos lados por 5. Obtenemos X es igual a 125 dividido por 5. Que es igual a 25, lo que significa. Para reducir el costo promedio de producir cada smoke shifter a $11, se deben producir 25 smoke shifters. Por supuesto, esto debería ser de $11. Ahora, tenemos una pregunta más. Queremos encontrar la ecuación de la asíntota horizontal de ADX. Una asíntota horizontal es una línea horizontal a la que se acercará nuestra función a medida que X aumente o disminuya sin límite. Entonces, mirando la gráfica de ADX que se muestra a continuación, observe que a medida que X aumenta sin límite o se aproxima al infinito positivo en esta dirección, los valores de la función se acercan a esta línea horizontal roja. Entonces, nuestro objetivo aquí es encontrar la ecuación de esta línea horizontal roja. No necesitamos considerar que X disminuye sin límite porque sabemos que X no puede ser negativo, porque X es el número de desplazadores de humo. Y hay varias formas de determinar la ecuación de esta asíntota horizontal. Una forma es gráfica, pero es difícil determinar dónde se cruza esto con el eje vertical. Entonces, usemos la función de tabla en la calculadora gráfica para ayudarnos. Entonces, para hacer esto, el primer paso es ingresar nuestra función en y1. Entonces, si presionamos y es igual, queremos ingresar nuestra función y1. Entonces tendremos paréntesis abierto 6X más 125, paréntesis cerrado, dividido por X. Y ahora vamos a usar una tabla, pero antes de hacerlo, presionemos la segunda ventana para establecer la tabla y cambiemos la variable independiente para preguntar. Entonces, resaltaremos preguntar y presionar Enter, y ahora iremos a la tabla de valores presionando el segundo gráfico. Y ahora podemos escribir cualquier valor que queramos, pero recuerde que nuestro objetivo aquí es determinar qué valor de función nos estamos acercando a medida que X aumenta sin límite, o se acerca al infinito. Entonces, ingresemos X es igual a 100. Entonces, 1000. Entonces, 10.000. Y observe cómo podemos decir que el valor de la función se acerca a 6. Probemos 100.000. Por supuesto, si continúa, pero cree que podemos ver que el valor de la función se acerca a 6 sí,
Por lo tanto, la ecuación de esta línea horizontal es a de x es igual a 6 o, si lo deseamos, y es igual a 6. Entonces, la ecuación de esta asíntota horizontal es a de x es igual a 6. Pero de nuevo, creo que en nuestro sistema de tareas, ya que a de x es igual a y, quieren que ingresemos y es igual a 6. La otra forma de determinar la asíntota horizontal es analizar la función. Podemos determinar la ecuación de la asíntota horizontal analizando el grado del numerador y el denominador. Observe que, en este caso, el numerador es de primer grado y también lo es el denominador. Cuando los grados son iguales, la ecuación de la asíntota horizontal es y es igual a la razón de los coeficientes iniciales, que en este caso sería 6 dividido por 1 o 6. Si el grado del numerador es mayor, no hay asíntota horizontal. Si el grado del denominador es mayor, la ecuación de la asíntota horizontal es a de x, o y, es igual a 0. Ahora, hablemos sobre lo que esto significa. Esto significa que a medida que se produce el número de cambiadores de humo aumenta sin límite, o se acerca al infinito, el costo promedio se acerca a los $6. Entonces, como la cantidad de cambiadores de humo producidos aumenta sin límite, o se acerca al infinito, el costo promedio se acerca a los $6. Una vez más, creo que nuestro sistema de tareas puede decir que se acerca al infinito, pero aumentar sin límite significa lo mismo. Espero que hayas encontrado esto útil.